Una sociedad que en el tiempo, por supuesto, como corresponde, tiene una evolución en donde uno va trabajando, desarrollando, rompiendo estructuras, permitiendo derechos, permitiendo nuevos espacios, en donde hoy hablar de diversidad y de orientación sexual y de género es un tema bien actual. Pero nos vamos a referir a él a través del derecho. Y para eso vamos a estar hablando con Lisandro Gamarra, quien es abogado y referente político, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lisandro? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Elsie? Buen día. Un saludo para vos y tu audiencia. Bien, el tema planteado, una temática que está de manera permanente a través de distintas manifestaciones, reclamando, solicitando, pidiendo, posicionando el tema de lo que es la diversidad de género y la orientación sexual. ¿Cómo lo tiene colocado el derecho a esta temática? Bueno, tenemos que entender que respecto de esta cuestión, que es un camino muy largo en términos socioculturales en la Argentina, hubo un despertar muy importante con la sanción de lo que fue la ley de matrimonio igualitario, ¿verdad? Ujú. Donde se empezaron a reconocer derechos a aquellas personas que venían conviviendo, que venían teniendo relaciones durante muchos años con personas de igual género, entre comillas, ¿no? Esto después fue variando con las percepciones y demás, pero en principio la ley de matrimonio igualitario fue el puntapié inicial y un avance fundamental en esta batalla contra la discriminación, contra esta especie de pensamiento sectario que existía en la Argentina y en el mundo también. Nosotros llegamos quizás un poco después que otros países, la Comunidad Europea había avanzado mucho más antes en esta cuestión, en países por ahí bueno, Norteamérica también, digamos, había países donde había una evolución mucho más importante y nosotros llegamos detrás, sin perjuicio de esto, a reconocer derechos y a reconocer y a dar garantías, porque básicamente tiene que ver con esto, cuando hablamos de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, estamos hablando de reconocer derechos y garantizar o dar garantías de esos derechos, ¿no? Creo que esto fue un clic, un antes y un después en el avance de lo que es la inserción en nuestra sociedad de estas nuevas ideas, ¿no? Que en definitiva siempre estuvieron y de alguna manera por ser más conservadores en otro momento no se pretendían reconocer. Lisandro, si bien la sociedad está transitando este proceso, que no en vano todos los quiebres que se producen a nivel sociocultural implican todo un tiempo, ¿no? Para todo, para ir logrando posicionar y empezar a reconocer y empezar a aceptar y a partir de allí empezar a integrar. Y ahí me voy a referir en lo que es la integración en cuanto a lo laboral. ¿De qué manera las leyes enmarcan el derecho laboral y el reconocimiento de una empresa o una pyme de la contratación frente a gente que esté dentro de ese área y que a lo mejor de algún modo todavía tiene cierta reticencia? ¿Cómo está enmarcado eso? Bueno, hoy tenemos vacíos en ese tipo de cuestiones, hoy realmente hemos avanzado en lo general y no hemos podido avanzar en lo particular. Creo que vamos camino a esto. Hoy queda todo enmarcado dentro de lo que es la discriminación laboral de cualquier índole, ya sea por género, discriminación racial, por cuestiones de discapacidad. Discapacidad, Eh, sí. la realidad es que hoy estamos todavía detrás, como siempre, lamentablemente venimos siempre detrás del problema,
y falta en materia legislativa, falta mucho para garantizar que en realidad ahí tenemos un error conceptual, digamos, ¿no? de esta idea de garantizar, porque en definitiva no deberíamos tener que garantizar absolutamente nada, porque somos personas, todos, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra percepción, independientemente de nuestras capacidades, somos personas, por lo tanto deberíamos estar englobados en el general de las leyes y de la legislación laboral, deberíamos estar comprendidos todos, digamos. Lo que pasa es que esto llevado a la práctica por parte de los empleadores y por parte de quienes, incluso los municipios mismos, o sea, el Estado mismo, no cumple de alguna manera con esta visión igualitaria de todas las personas o de todos los ciudadanos. Porque vuelvo a decirte, está mal esto de tener que segmentar y decir, bueno, tenemos que proteger el derecho de las personas con una percepción diferente de su género, las personas con capacidades diferentes. Está mal que tengamos que hablarlo de esta manera, ¿no? En los tiempos que corren y en el mundo, que hoy se avecina, donde todos tenemos una utilidad, ¿no? Si hay Claro, algo que dejó... lo importante es la capacidad de la persona. Lo que pasa es que si hay algo que dejó Elsie la pandemia, que me parece que por ahí uno tiene que también entenderlo, es que todos tenemos capacidades para llevar adelante algún área laboral de cualquier empresa o cualquier institución o cualquier negocio, ¿no? Aquellos que no tienen capacidades motrices, tienen capacidades intelectuales para llevar adelante una red social, un soporte técnico, comunicación, ventas, marketing, infinidad de cuestiones que la pandemia mostró que a través de esta cuestión del home office y de otras cosas hay muchísima más inclusión laboral, porque esto nos permitió no tener que desplazarnos, no tener que acercarnos, porque ojo, la discriminación laboral no tiene que ver solamente con el género, es muchísimo más amplia, y tiene que ver incluso hasta con las posibilidades. Hay gente que se queda fuera de un trabajo por no tener vehículo. Quizás no pasa y no lo notamos en estas ciudades, que son pequeñas, donde quizás nuestros trabajos nos quedan a 10, 15, 20 cuadras, pero en las grandes urbes, en las grandes ciudades, hay personas que se quedan fuera del trabajo porque no tienen la posibilidad de trasladarse, el transporte no llega en el horario combinado para poder hacerlo y demás. Y esto es una forma de discriminación también. Esto es una forma de segmentar y de privar, de tener un empleo estable a determinadas personas. Incluso, Entonces, discúlpame, Lisandro, incluso en cuanto a esto de la discriminación que mencionás, también está lo económico, porque de pronto un sueldo, por hablar en Cava, está determinado sueldo, y la persona a lo mejor se tiene que trasladar desde la zona sur, en donde no se tiene en cuenta el tremendo gasto que tiene en cuanto a transporte, porque eso también es discriminación, porque es el mismo sueldo el que vive en Capital Federal que el que vive en el conurbano, ¿no? Me refiero a la amplitud y a la integralidad que estás haciendo en cuanto a lo que es la discriminación, ¿no? Por eso coincido plenamente con vos, Elsie, en eso, y por eso cuando uno habla de las grandes reformas que necesita la Argentina y habla de una reforma laboral, donde yo lo digo como empleador, digamos, como empresario también, digamos, que uno pretende también estar protegido entre todas estas cuestiones, digamos, los juicios laborales y demás, pero también está la otra visión de la reforma laboral que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión donde tiene que haber un Estado presente que se adecue a las necesidades del común de la gente, ¿no? de la mayoría de los ciudadanos en este sentido, y que empiece practicando la política desde adentro. Hoy cuando uno va a un municipio, debería haber un cupo mínimo, aunque sea de un solo 0,5% de personas con capacidades diferentes dentro de lo que es la planta de empleados municipales, dentro de lo que es la planta de empleados provinciales, porque es una forma también de darle sentido y de incluirlo. Predicar Y con el darle ejemplo.
obviamente, predicar con el ejemplo. obviamente Claro. tiene que ver con Sí, que no sí. pasa, o sea, No, no claro. pasa. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es mucho más amplia esta reforma laboral que uno plantea en términos puntuales desde el punto de vista del negocio del juicio laboral. Siendo abogado y siendo empresario, te lo digo desde ese lugar, está ese planteo, es real, es concreto, se quiere discutir, pero la discriminación que llevamos adelante como sistema hacia todas las otras cuestiones que no tienen que ver, insisto, solamente con el género, tienen que ver con las posibilidades de ese trabajador de poder cumplir con una tarea determinada por diferentes motivos, el Estado no está presente para solucionarlo, no está presente para garantizarlo. O sea, hoy lo que nosotros vemos es mucho, yo le digo mucho bla bla, y poca práctica o poco ejercicio o ejecución de eso que se dice, ¿no? Entonces, Sandro, creo que socialmente tenemos un debate para adelante. sí, y me gustaría ya en este cierre que hicieras una reflexión final. Si vos tuvieras la posibilidad de presentar como para poder abrir el juego, ¿qué sería lo primero que vos te focalizarías con relación a esto de la no inclusión? En este caso, que yo abrí la charla desde la diversidad sexual y de género, pero que lo abarcamos dentro de lo que es el derecho laboral de todas las personas. ¿Hacia dónde focalizarías vos que la legislatura debería estar trabajando? Mira, vuelvo a decirte lo mismo. Partamos de la base para ser concreto que esto es un problema sociocultural, no es un problema legislativo. Hay leyes que existen, están muy bonitas, muy bien redactadas y no se cumplen en ninguna parte del territorio argentino. Entonces, trabajar en materia legislativa implicaría obviamente un trabajo muy extenso y demás, porque vuelvo a decirlo, la reforma laboral tiene que ser muy amplia y muy inclusiva. Pero también te repito lo que te dije al principio, está mal que estemos hablando de garantizar derechos a las personas, no importa cuál es su percepción, no importa cuál es su género, su ideología, no importa cuáles son sus posibilidades. Nosotros no podemos estar pensando en garantizarle a unos sí, a otros no, o tratar de incluir a la... Tienen que estar todos incluidos dentro de esa cuestión, de la reforma laboral que nosotros estamos necesitando profundamente, de la mano de un montón de políticas que tienen que ser públicas también. Pero lo más importante, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta es que en esto hay que hacer muchísima docencia y trabajar primero desde el Estado dando el ejemplo, tomando gente con capacidades diferentes, hablando de la diversidad, no escapándole a este tipo de cuestión de la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes, con ideologías diferentes, con percepciones diferentes. Realmente el Estado tiene que estar muy presente en esto, hacer muchísima docencia hacia afuera, pero realmente la sociedad es la que tiene que entender que el mundo evoluciona, que nos está pasando por encima, que estas necesidades y estas cuestiones están latentes, como en su momento estaba latente aquel hombre o aquella mujer que acompañaba a una mujer o a un hombre durante 20, 30 años, viviendo con él, compartiendo sus penas, sus alegrías, laboralmente hablando, y cuando esa persona faltaba quedaba totalmente desprotegida, sin pensión, sin ningún tipo de ayuda, y tuvimos que reconocer en gran medida, reconocer una realidad, algo que venía pasando y que forma parte de nuestra sociedad todos los días. Bueno, esto forma parte de todos los días, y tenemos que empezar por acá, por la puerta de casa, entendiendo que la primera reforma está en la cabeza de la sociedad, que la primera reforma, no te olvides que las leyes son reflejos de las necesidades de la sociedad, no tienen que ser caprichos de los legisladores. Entonces, primero tenemos que reformar y pensar en nuestro crecimiento sociocultural y entender de que todos somos seres humanos y que todos tenemos derecho a trabajar plenamente y a tener las mismas posibilidades de poder acceder a ese... La integración social, ¿no? Pero, evidentemente tenemos que seguir transitando este camino de abrir cabezas, ¿no? De abrir pensamiento, de expandir un poco más la mirada. Pero bueno, totalmente. Estamos trabajando en eso. Un abrazo, Lisandro. Gracias a vos, Elsie. Te mando un abrazo grande. Un saludo a la audiencia.
27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Vivero Bauzá, plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día sirviendo a la comunidad. Mía Pasta, ravioles, sorrentinos, ñoquis y tallarines. Hacé tu pedido al 3446 43 15 10 o por WhatsApp al 3446 59 85 67. Visítanos también en nuestro local en Ruchi 186. Mía Pasta, las pastas más frescas de la ciudad. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Nos volvemos a encontrar en el espacio de Mundo de Té, de la esencia en sí de lo que es el té. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de el Masala Chai, un té específico de la India que se adaptó muy bien al occidente, que chai significa té y masala es una mezcla de hierbas de la medicina ayurvédica. Este té justamente para este clima que estamos viviendo, para cuando hace mucho frío, consta de un té negro de hebra muy buena, que tiene que ser un té negro de Ceilán o un té de la India, con 4 especias fundamentales: cardamomo, jengibre, canela y clavo de olor. Ese sería el clásico. Nosotros podemos adaptar agregando otras especies. Este té generalmente se conoció gracias a la gente de la India y a Gran Bretaña, que normalmente se dio cuando ellos tomaron la colonia. Juntos se adaptaron y formaron este té para la tarde. Tiene las propiedades medicinales de alto valor porque son generalmente digestivas, para acelerar el metabolismo, para el corazón, circulatorias. Es lo que aplicamos como base en la medicina ayurvédica. Nosotros, si bien tenemos el clásico, podemos agregarle hinojo, anís, cúrcuma, pimienta, para variar de acuerdo a la dolencia que vayamos a tener. Se adapta muy bien a budines con canela y naranja o con las mismas especias,
yo puedo formar patisserie, ya sea tortas, budines, con la misma mezcla de té. Es muy calórico y muy rico. También le puedo agregar miel o chocolate para no tomar tantos productos que tengan muchas calorías. Sin consumir mucho el chocolate en invierno podemos adaptar perfectamente este té, con muy buenas propiedades y de una excelente calidad y con mucho sabor. Este té en Argentina se ha empezado un poco más ahora a empezar a consumirlo por las propiedades, y generalmente es como que a la gente se ha empezado a enganchar con este tipo de té con especias. Así que esperamos que se pueda consumir, que les guste y que se adapte con este frío que estamos tomando. Bueno, así que vamos a degustar el tecito y veremos qué pasa con el gusto, si les gusta o no. Bueno, muchas gracias. Mezclamos las distintas hebras de té negro de hoja entera. Es té de Ceilán. Bueno, ahora agregamos los componentes básicos, como es canela en rama o puede ser en polvo, clavo de olor, generalmente son 1 gramo o 2 gramos, dependiendo de la proporción de la cantidad que prepare. Cardamomo lleva siempre menos cantidad porque es muy fuerte. Jengibre rallado en polvo o el tronquito. Esos serían los 4 componentes básicos. Yo le voy a agregar un poquito de hinojo para hacerlo más digestivo. Semillas de hinojo. Estos serían los componentes básicos. Ahora mezclo todos los componentes, mezclo y luego paso al proceso de infusión con agua. Le puedo agregar leche, coco, miel, azúcares, chocolate o cacao, le puedo agregar de acuerdo a las calorías que yo quiera, pero estos serían los componentes básicos. ¿Ves? Este sería el masala chai. En la India se sirve así. Inclusive en las calles es tan común consumir este té que están los wallows hindú que se venden el masala chai en la calle. Se consume en la calle. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. No, al contrario, un placer poder contarle un poquitito a la gente de qué manera te decidiste a que Martina comenzara a transitar este camino de la danza. Bueno, básicamente con el papá lo elegimos a este mundo porque consideramos que es uno de los más completos que existe. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Es que más allá de que la danza te otorga y te garantiza una buena condición tanto física como mental, también les otorga desde muy chiquito lo que es la disciplina a los niños, la constancia, el trabajo duro, tener una rutina. Bailar ballet no solamente es algo individual, sino también grupal. Entonces se genera ese vínculo con el otro y para nosotros es una caja de herramientas
fundamentales en el crecimiento de una persona, más en ellos, que son chiquitos, y son conductas sanas y buenísimas. ¿De qué manera notás vos en la vida diaria que Martina se relaciona con el mundo? ¿Qué cosas considerás que desde la danza ha obtenido Martina, conductas que la marcan en su manera de ser? Y hay muchas. La danza lo que tienen, que desde muy chiquitas están siempre bailando frente a una determinada audiencia. Por ejemplo, ellos en el teatro bailan para la mirada del otro, ¿no? Siempre tienen la mirada del otro. Y eso a ellos les hace crecer con cierta seguridad en sí mismos. Se pueden expresar desde otra manera, ¿no? Con el prójimo. Yo siento que Marti, bailando ballet, ella desde los 2 años y medio que arrancó con pañales y chupete, y ahora está por cumplir ya 9 años, ya casi 7 años que pertenecemos a este mundo, uno lo ve reflejado en otros ámbitos. Siempre escucho la frase de es ir a bailar danza y nada más, y les puedo asegurar que no. Venir y tomar clases de ballet, les aseguro y se lo juro que después lo van a ver reflejado en otros ámbitos. Son nenas que tienen la capacidad desde muy chiquita de memorizar pasos, secuencias, y eso después lo ven reflejado en la escuela, en un montón de otras cuestiones de la vida misma. ¿De qué manera fue la elección de este instituto de Silvia Marchesini para Martina? Bueno, yo tengo el agrado de ser amiga de la hija de Silvia, de Azu, y conozco la familia, conozco cómo está formada este instituto. Mis primas, que ya son grandes, se recibieron en esta academia, y no solamente les enseñan con amor, con disciplina y demás, sino que es un grupo muy humano, tanto para las nenas como para nosotros también los papás, porque muchas veces estamos del otro lado y tenemos la contención de ellos como profesores. Básicamente yo no recomiendo que vengan a la academia porque sinceramente son personas que siempre están ahí, te brindan la ayuda, siempre están dispuestas a dar lo mejor, y obviamente están formando a los tesoros más preciados de nosotros, que son nuestros hijos. ¿Martina viene con gusto al lugar? Sí, ella siempre me dice una frase que a mí me genera mucha emoción, y creo que también la danza tiene que ver con esto. Me dice, bailar me libera, y yo creo que es eso. Bailar, por lo menos para mí, Marti, es poder expresar lo que no puede decir con palabras. Es muy gratificante verla, es muy gratificante.